Quiero compartir con ustedes esta segunda catequesis sobre Dios Padre en este año de Dios Padre que estamos celebrando en la Arquidiócesis de Ibagué. Hace 8 días hablamos del por qué estábamos hablando de un plan de pastoral y por qué ahora hablamos de un plan evangelizador. Ahora pues, mis hermanos, vamos a hablar de la crisis actual de la paternidad. Porque realmente somos una sociedad en crisis. Una sociedad casi huérfana de padre, donde abunda el madresolterismo, pero también donde la figura paterna está como en crisis. Yo empiezo diciendo, mis hermanos, que Dios es Trinidad, es comunidad, es familia. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es comunidad y es de verdad modelo real de la vida humana, de la familia cristiana. Es ejemplo de la vida personal y comunitaria. Por tanto, para la fe cristiana es importantísimo que conozcamos y que hablemos de la paternidad que hay en Dios, Dios que es Padre. Muchas veces nos hemos sentido en aprietos cuando damos catequesis, cuando hablamos de Dios como Padre, porque nos encontramos con que muchos niños que llegan a la catequesis presacramental son hijos de esos padres que los han abandonado. No hay figura paterna en su casa, criado por abuelos, por tíos, pero jóvenes que carecen de ese amor de padre, fueron abandonados, otros fueron maltratados por el que es su padre. Y no es un secreto que en nuestras comunidades abundan las madres solteras, que muchas veces también las juzgamos, que hay ausencia de padres y mucho más que hay un maltrato intrafamiliar por parte de esa figura paterna. Y entonces tenemos como dos opciones. La primera es que podemos evitar el tema para no herir a las personas que sufren ese flagelo. No hablamos de Dios Padre, mejor no hablemos de Él. Hablemos de Dios con una figura maternal, dicen algunos. O podemos abordar el tema con una madurez cristiana. Y lo que les propongo es el segundo camino. Hay que abordar el tema de la paternidad, pero con madurez. Yo he pensado frente a esto, porque muchas veces yo también lo he dicho, es mejor hablar de Dios con ese amor maternal y no tocar directamente como padre. Y me he puesto a pensar que cuando falta un producto familiar en la canasta familiar de la casa, ejemplo, nos falta el arroz esta semana en la casa, no lo pudimos comprar. El hecho que falte el arroz en la casa no significa que el arroz no exista. El hecho que no haya una figura paterna en mi casa no significa que la paternidad la neguemos de ninguna manera. Una falencia no puede negar la existencia del mismo. Una falencia paternal no puede negar la figura de Dios Padre. Si en mi casa ha faltado esa figura, yo debo hablar de Dios como Padre, que de alguna manera suple la falencia humana. Hemos escuchado incluso muchas veces que madre solo hay una, pero que padre cualquiera, haciendo referencia a esa desafortunada imagen de que cualquiera me pega. Todo aquel que me pegue es como mi padre, padre cualquiera. Y lo ponen como algo sin importancia, de lo cual se puede prescindir. Es un grave error, mis hermanos. La misma psicología humana está hablando hoy, argumentando unos graves problemas de personalidad y vacíos afectivos en niños y en jóvenes, en hijos que carecen de esa figura en la casa. No en todos, porque hay unos que son muy maduros,
aún sin tener esa figura paterna. Padre es cualquiera, afirma, argumentando que solamente la madre lo tuvo en el vientre, olvidándose que si hay un niño en el vientre es porque hay un concurso de varón. Una madre sola no puede engendrar. Se nos olvida esa figura de padre. Incluso si alguien hoy me dice, padre, es que hay unos procedimientos in vitro donde no se necesita el varón, yo les digo que incluso para sacar el producto del semen necesitan de un varón. Allí en los procedimientos in vitro hay concurso de varón. Hay concurso de varón. No es el camino natural, pero hay concurso de varón. De modo pues, mis hermanos, que es necesario, se necesita del varón para que haya vida. Continúa la explicación popular diciendo que cualquiera puede pegarle a la otra persona y por eso se hace padre, y entonces allí estamos anulando el valor de los padres, estamos viendo un lado negativo, encasillando la figura paterna como maltratadora, olvidándonos que es un antivalor que no puede anular nunca el valor de la paternidad. Hay padres que son amorosos, incluso hay padres que hacen las veces de madres porque han sido abandonados por sus esposas. La paternidad. Estamos llamados entonces como iglesia a recuperar desde nuestra fe el valor de la paternidad humana para que así redescubramos la paternidad de Dios. El Catecismo de la Iglesia, por ejemplo, en el numeral 198 explica cómo la profesión de fe, el credo, comienza afirmando que Dios es Padre. Resalta su importancia como primera persona de la Trinidad. Él, el Padre, Dios Padre, es cabeza de todo, como enseña Santo Tomás de Aquino en las vías del conocimiento. La cuarta vía dice que al mirar la perfección de las criaturas, conocemos que hay un modelo perfecto. Así, si en casa vemos a un padre que es cabeza de la familia, o aquel que hace sus veces, porque nunca falta esa cabeza, en la comunidad divina hay uno que es cabeza perfectísima, Dios Padre, cabeza de la Trinidad, el primero de todos. Estoy refiriéndome al Catecismo de la Iglesia en el numeral 198. Dios Padre, perfecto, es el primero de todo, al cual debemos amar no por una obligación, sino como una respuesta a ese amor que me transmite a través de mis padres y de las bondades que de él recibo. Yo amo a Dios como Padre, como respuesta a su amor. Yo amo a mi papá, a mi mamá, como respuesta a su amor, no solamente como una obligación. Si Cristo se nos revela como el Hijo, así lo ha revelado Dios en el bautismo, este es mi Hijo amado, dice el Padre, también se oyó una voz del cielo que decía, Marcos 1:11, tú eres mi Hijo amado, estoy complacido contigo. En la transfiguración leemos, mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube, la voz del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Mateo 17:5 significa que hay una figura paterna en Dios, desde donde se desprende toda la vida de Dios en sí mismo, en la relación con los hombres. Pues si bien la figura del Padre en Dios es autoridad, es principio, no lo es a la fuerza, sino en una relación profunda de amor, de donde se desprende que no podemos hablar de amor de Dios sin hablar de Dios como Padre. O sea, cuando yo digo Dios me ama, estoy diciendo Dios es papá. Cuando estoy diciendo que Dios derrama su amor a través de su Hijo en la humanidad, estoy diciendo Dios es papá. No puedo establecer relaciones fraternas entre los hombres si quitamos la figura de Dios Padre. Porque si Dios es Padre, nosotros somos hermanos. Ese va a ser un tema de
de una catequesis más adelante, porque esto va a ser un proceso paulatino que vamos a comenzar a vivir, o que estamos viviendo ya en este año de Dios Padre. Yo continúo esta catequesis. Quiso Dios además que su único hijo se encarnara en el seno de una familia, en la cual había un padre y una madre. Porque aquí muchos dicen que Dios escogió a María para ser madre de su hijo, pero a veces se nos olvida que también escogió a José, y que también le habló a José y lo preparó para ser padre, porque de no haber sido preparado no hubiera colaborado efectivamente en esa misión paterna en el hogar de Nazaret. El texto de Lucas 1, 26, 27 dice que al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Allí está José. El nombre de la virgen era María, Lucas 1, 26, 27. Continúa, y mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor, está hablando ya de José, José está pensando en alejarse de María, mientras lo estaba pensando, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo en llevarte a María, tu esposa, él es esposo, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás por nombre al hijo que dará a luz y le llamará Jesús. El que le pone el nombre al niño en Israel, para los judíos, es el Padre. Allí hay una figura paterna. Dios quiso encarnarse en una familia que no estaba carente de padre. De modo que esa figura paterna siempre ha estado presente en la revelación, y en toda familia se hace presente esa figura paterna. Y ustedes me dirán: padre, ¿y donde el papá abandonó a los hijos, se abandonó a la esposa? Yo les digo, aunque la madre sea quien sea la cabeza de la familia, ella será madre y padre a la vez. Y muchos hijos deben descubrir la bondad del amor de Dios Padre a través de esa persona que hace las veces de padre. Algunos llaman la pamama, es padre y madre a la vez. También en la crisis de la maternidad podemos decir que el padre hace las veces de madre cuando queda viudo, cuando es abandonado por la esposa y queda con los hijos. Entonces, la figura paterna, y es que redescubrirla en el hogar. No descalificamos la familia donde hay una madre cabeza de familia, pero tampoco podemos dejarla sin el sustento paterno representado por ella. La madre cabeza de familia es padre y madre a la vez. O el abuelo o el tío que está allí hace las veces de padre. No hay un vacío total de esa figura. Solo si creemos en la concepción de Dios como Padre, podemos establecer una relación equilibrada con Él. Ese viene el Espíritu Santo y nos ayuda a decir Abba, que significa papacito. Bueno, si Dios no es Padre, ¿a quién le digo papacito? ¿A quién le digo Padre? Lo cual entonces nos lleva a superar las visiones de misericordia de Dios como un Dios permisivo. Dios es misericordioso, se aguanta todo. No, Dios es Padre, que es misericordioso como Padre, pero que nunca carece de autoridad. Que no solo perdona a los hijos, sino que es un Dios del cual podemos esperar todo, pero es un Dios que nos exige. No es el Dios permisivo al que le hacemos y Él se aguanta. Visión errónea. Tampoco podemos verlo como un Padre justiciero, que está listo con el garrote ahí a castigarnos. No, ese no es Dios. A Dios se le entiende como el Padre que ama, el mejor Padre que ama profundamente y exige una respuesta de amor. Por eso cuando yo hablo de amor de Dios, estoy hablando de un amor exigente. Dios me exige. Como me ama, me exige que corresponda a Él. Es el mejor papá. Yo hacia allí quiero llevarlos en esta catequesis. Comprendamos que Dios es el que me exige una respuesta de amor. De modo que Padre Dios, ante ese Padre, yo me manifiesto agradecido por su amor y quiero corresponderle a Él. Desde una verdadera visión y comprensión de esa paternidad divina,
podemos establecer relaciones sanas, relaciones familiares que tienen como base y principio el amor que nace de Dios Padre. Por lo que el rostro de Dios, ese Dios Padre, a través de la vida, podemos decir que mi madre ha sido también mi padre para mí. Dios es madre, no porque da lo que necesito materialmente, sino que en realidad la figura de Dios para mí está allí, condensada en papá y mamá que me aman, sus consejos, su apoyo, su compañía. Entonces estoy llamado a profundizar en este tema y a descubrir cada día lo que haré frente a ese amor de Dios Padre. Yo quisiera invitarlos, mis hermanos, a redescubrir a Dios como Padre para poder amarlo como es. Yo hago 3 preguntas. ¿De qué manera descubro la figura de Dios Padre en la cotidianidad? ¿Dónde lo descubro? ¿Puedo decir claramente que veo a Dios Padre a través de alguien o de algunas personas? Yo muchas veces digo, esta persona ha sido como un padre para mí, porque me aconseja, porque busca el bien para mí, es como un padre. Bueno, ¿usted dónde lo ve? Ahora, ¿cómo pienso tener una relación con Dios Padre a través de mi vida? La consecuencia de esta catequesis. Hace 8 días vimos la introducción a estas catequesis. Hoy les hablo a grandes rasgos de una crisis de paternidad y de una necesidad de redescubrir a Dios como Padre misericordioso, como Padre de todos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Otra pregunta: ¿cuál es mi posición frente a la paternidad y frente a esta crisis que estamos viviendo? ¿Cómo puedo hablar yo hoy de Dios Padre a mis hermanos? ¿Cómo lo hago?